Gloria sea al Señor. Dice en primer capítulo de la carta a los Romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Esas naciones somos nosotros. Esa nación de la que habla somos nosotros. Esa nación que no tenía nada que ver, que fue injertada, somos nosotros. Amén. Ahí nos está hablando Pablo a nosotros. Amén. Dice: somos vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén. Nosotros somos de Jesucristo. Y estuvimos hablando, voy a un poquito nada más, vamos a meter porque tenemos que continuar. Estuvimos hablando acerca de lo que Dios está haciendo hoy en el mundo, que está en él, vamos a, permítame, 2 Corintios 5:19, para no decirles lo que no es, vámonos. 2 Corintios 5:19 dice la palabra de Dios, que Dios está en Cristo reconciliando al mundo. ¿De qué manera? A través de nosotros llevar el evangelio de salvación. Esa es la reconciliación del mundo con Dios. Pero si no salimos, si no llevamos el evangelio, ¿cómo se van a reconciliar los que no tienen a Cristo? ¿Cómo sus pecados van a ser perdonados si no nos movemos, si no salimos, si no llevamos la palabra del evangelio, de las nuevas buenas? Amén. Tenemos que hacer eso. Tocamos unos temas, decía que hoy en día Dios está visitando a los gentiles. Aún está esa misericordia, esa gracia derramada en este tiempo, hermano, para todo aquel que aún no le ha recibido, porque Dios no quiere que nadie se quede, pero dice Dios que Él quiere que todos vengan a un arrepentimiento, a reconocer que le fallamos, que nos arrepintamos, y Dios nos puede dar esa salvación. Dios puede darnos ese perdón de pecados a través de Cristo Jesús, pero tenemos que ir y llevarles ese mensaje. Amén. Cristo está edificando su iglesia. El término iglesia, aquí es donde le gustaba mucho a Miguel, no lo veo hoy en esta mañana, esperemos que esté bien, ¿verdad? Del término iglesia, del griego ecclesia, que se refería a la asamblea, de los llamados fuera. Es la asamblea, es el conjunto, el grupo. Nosotros somos la iglesia. Este es el edificio, el lugar, la casa de oración. Amén. Pero nosotros, hermano, somos la iglesia. Muchas veces, porque siempre hemos escuchado, siempre se nos ha dicho, voy a la iglesia. No, voy a la casa de oración, porque yo soy la iglesia. Amén. Esa es la manera correcta en la que nosotros debemos referirnos a este edificio, a esta casa de oración. Voy a la iglesia. No, voy a la casa de oración, porque yo he entendido que yo soy la iglesia instituida por Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Dios está llamando a personas para que tengan comunión con Él. Dios te ha llamado a ti de las tinieblas a su luz admirable. De donde muchos Dios nos sacó, hermano. Y andábamos en el lodo cenagoso, en la podredumbre. Nos sacó de esa oscuridad, esas tinieblas, y nos ha puesto en su luz admirable, para darle la gloria y la honra siempre a Él. Amén. Porque a Él solamente se merece la gloria y la honra. En esta mañana vamos a culminar el saludo, solamente, hermano, el saludo de Pablo, amén, que da en su carta. Consta de 7 versículos, solamente es un saludo el que está haciendo aquí hasta el versículo 7. Amén. Aún no entramos en materia, aún no entramos, esperemos en este día entrar, pero dice Pablo en el versículo 7, gloria sea al Señor. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo bien importante en ese versículo, hermano. Pablo está dando un saludo, pero es una bendición a la misma vez. De esa manera, hermano, nosotros tenemos que hablar.
De esa manera, hermano, nosotros tenemos que dirigirnos. No importa si mi hermano no está aquí entre nosotros, no sabemos la razón por la cual él no se encuentra aquí, pero de esa manera tenemos que ser nosotros, porque todos somos hijos de Dios. Me gusta la manera en que Pablo, hermano, Pablo dejaba todo a un lado, él se olvidaba de todo, hermano. Él en su amor que tenía por Cristo cuando él estaba en la tierra, hermano, él lo mostraba. Y de esa manera nosotros como pueblo de Dios tenemos que caminar. Porque la palabra nos instruye en que debemos soportarnos los unos a los otros. Olvidar lo que mi hermano me hizo ayer y seguir adelante, bendecirle y no maldecirle. De esa manera, Pablo era bien explícito y bien hermoso como Pablo se dirigía a sus hermanos en Cristo Jesús. Amén. Dice, en este versículo, esta es una bendición en forma de saludo con la que Pablo se dirige a los creyentes en Roma. De una manera muy hermosa. Gracia y paz, dice. El saludo griego era karein, de la misma raíz de karish, que significaba carisma, que era gracia. Algo bien importante, hermano, en ninguna otra religión, y búsquele, se encuentra la palabra gracia, porque no saben, porque la gracia es solamente dada por Dios. Ninguna otra religión la va a poder encontrar, la palabra gracia, ninguna, porque no hay un entendimiento para ellos, porque esto es de Dios, es un don de Dios. Amén. Buda no puede dar la gracia, todos esos hombres que se creían grandes no pueden dar la gracia. Dios sí la puede dar a cada uno de nosotros, porque por gracia sois salvos. Amén. Dice, el saludo hebreo era shalom, que significaba paz. Shalom. Amén. De esa manera, no sé si ustedes han visto algunas películas, cómo llegaba alguien y dice, shalom, la paz sea para ti. Shalom. Es algo muy, muy hermoso y muy profundo, hermano. Gracia es el favor desmerecido que Dios tiene a bien concedernos mediante la fe, sobre la base redentora de Cristo. ¿Amén? Y la paz es el estado de reconciliación con Dios como consecuencia de dicha obra. Nosotros estamos en paz con Dios de acuerdo a la reconciliación que tenemos con Él. Dice en 2 de Corintios, lo acabamos de leer, 2 de Corintios 5:19, vamos a leerlo una vez más. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Gloria sea al Señor. Dice aquí, los destinatarios de la carta de Pablo eran los creyentes romanos. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 15. Gloria sea al Señor. Si hay alguna pregunta, hermano, páreme. Amén. Hechos capítulo 15, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. ¿Ven? Esa carta que Pablo estaba dirigiendo a los hermanos que estaban en Roma, anunciándoles que él iba a ir para allá, que él iba a ir a estar enfrente de ellos, hablando con ellos, a tratar muchos asuntos de los cuales tenían que ser tratados personalmente por Pablo. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, ellos eran amados de Dios, eran muy amados por Dios. Aprendemos más sobre el gran y asombroso amor de Dios en Romanos 5, en el capítulo 5. Ellos eran llamados a ser santos. Un santo es alguien que ha sido apartado, una persona que ha sido separada del pecado y separada para el servicio de Cristo. No para el hombre, no para el servicio del hombre, es para el servicio de Cristo. Hermano, cuando nosotros servimos a Cristo con amor, como consecuencia nos servimos los unos a los otros. Pero no podemos primeramente querernos servir los unos a los otros sin servirle a Cristo. Tenemos que servirle primero a Cristo. Tenemos que obedecer primeramente a Cristo. Tenemos que vivir bajo el gobierno primeramente de Cristo para podernos servir los unos a los otros. Y lo vamos a hacer con amor. No, que este hermano que no viene, ¿cómo yo le voy a servir? Hermano, si lo manda la palabra de Dios.
Nos manda que nos sirvamos los unos a los otros. Y ese debe de ser el celo de cada uno de nosotros, hermano. Que cuando se está enseñando algo, que sea conforme a la palabra de Dios. Y que si algún hermano empieza a hablar que no, que eso no está bien, es juntarse a hablar con él y agarrar la palabra y hacerle entender a través de la palabra de Dios. Amén. Hay ocasiones que quizá nos equivocamos, el nerviosismo nos gana y decimos una palabra por otra que no se quiso decir, pero ahí tiene que haber un entendimiento, hermano. Porque no vinimos aquí para ser confundidos, sino para ser instruidos en la palabra de Dios, edificados en la palabra de Dios. Amén. Para eso estamos todos, hermano. Esa es la preocupación de Pablo, hermano. Que había muchas iglesias. No encontré un versículo que estaba buscando esta mañana donde dice: cree y obedece. Amén. Muchos creen en Jesús, pero no obedecen la palabra de Jesús. A muchos que creen en Jesús, creen en Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Pero muchos no obedecemos. No obedecemos lo que dice la palabra. ¿Sí, eso? Es como hoy. Lo mismo como hoy. Muchos no creen. No creen. El 8% de los cristianos no creen en la fe. Un ejemplo, ¿no? De que cuando dice el Señor, la iglesia Sicomoro no es de ahí, no es hermano. ¿Por qué? Porque no hay fe. Amén. Dice la palabra que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Aquel que está dispuesto, aquel que tiene toda la disponibilidad, aquel que ha entendido que nosotros hemos sido libertados para servir a Cristo, no a nosotros mismos, a Cristo primeramente. ¿Sí, hermano Tony? Amén. Exactamente. Entonces, cuando tú crees en Jesucristo, es que tienes que apegarte a lo que Jesús nos manda, a lo que está escrito. Para mí eso es creer y ser salvo. Amén. Amén. Y el creer, hermano, en verdad creer, la obediencia es consecuencia de un creer, pero un creer genuino. Hermano, a Dios no lo podemos engañar, claramente lo sabemos nosotros. Dios no puede ser burlado. Dios nos conoce a la perfección tal y cual somos. Amén. Dios sabe los que venimos solamente por venir, los que venimos en realidad buscando del alimento cotidiano para nuestro espíritu. Dios lo sabe. Amén. No importa cuántos años tengamos viniendo a una casa de oración. Amén. Si solamente venimos por hacer presencia, hermano, estamos mal. Porque ya estamos engañando, nos estamos engañando a nosotros mismos desde ahí. Dios lo sabe claramente. Es bien importante, hermano, que creamos. Es vital que nosotros creamos en toda la palabra. Dice en una de las epístolas: hacia lo que ustedes oyeron y vieron, eso hagáis. Nosotros tenemos el creer, hermano, tiene que ser un vivir del ejemplo que Cristo nos dejó. Tiene que ser esa manera a la cual nosotros tenemos que guiarnos en este mundo. De lo contrario, hermano, andaremos solamente por un lado para otro. Vienen y nos dicen algo, no lo creemos. Vienen y nos dicen otra cosa, no lo creemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena fundación y no hemos creído en todo nuestro corazón en realidad acerca de Cristo Jesús. Amén. Creer y obedecer. Obedecer es algo muy importante. Tenemos nosotros como hijos de Dios que obedecer su palabra al pie de la letra, tal y cual lo dice. No queriendo acomodarla como nosotros queremos. No, es que esto me conviene mejor, me beneficia más, esto lo hago así, lo hago así. No, como dice la palabra. Si nos dice ir, tenemos que ir. No buscando ninguna excusa, hermano, porque Dios no lo podemos engañar. Amén. Gloria sea al Señor. Dios nos ha sacado, hermano, de esa, a muchos de nosotros, de esa mugre. A otros no, otros han nacido en un hogar cristiano, que es un privilegio hermoso.
que haya nacido en un hogar cristiano, pero a muchos de nosotros nos sacó del lodo cenagoso, de la mugre, de la podredumbre, de donde todo estaba mal, nos sacó y nos tiene ahora en su luz, por su amor y su gracia que ha derramado sobre cada uno de nosotros. Amén. Y Dios lo sigue haciendo constantemente, y Dios sigue puliéndonos cada día. Amén. Porque vamos a encontrar la perfección hasta que Cristo venga solamente. Amén. Este es un transcurso en el cual vamos a ir aprendiendo todos los días. Dice, cada creyente es un santo, pero a menudo los creyentes no viven muy santamente. A menudo andamos haciendo lo que nuestra voluntad quiere y no la voluntad de Dios. A menudo andamos haciendo, no, es que yo me sé más que tú, yo sé más que esto. Empezamos hasta a competir a ver quién conoce, quién sabe más, hermano. Y yo me imagino el enemigo se sienta allá con su vaso de soda sentado. Mira, si andan peleando, yo ni la mano meto. Hermano, muchas veces, y le queremos echar no lo estoy defendiendo, el Señor nos reprenda, pero muchas veces nosotros somos culpables, hermano, de lo que estamos haciendo. Porque no hemos entendido que tenemos que servir es a Cristo. Cuando nosotros servimos a Cristo, todo se sienta y empezamos a servirle tal y cual Él quiere. Amén. Porque dice que los creyentes, que cada creyente es un santo, apartado del pecado, del mal, para servirle a Cristo. Pero a menudo los creyentes no viven muy santamente. Aprendemos cómo vivir santamente en Romanos capítulo 6 y los siguientes. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, ahí termina el saludo de Pablo. De esa manera termina Pablo saludando a los creyentes en Roma. Amén. Entonces empezamos en la lección de esta mañana, que vamos a tratar el versículo 8 al 13. Lo vamos a leer primero para tener un entendimiento de lo que vamos a hacer. Amén. Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 13. Dice así: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Sabes, hermano, que estamos en ese tiempo ahorita? La otra vez estaba escuchando las noticias y platicaba con el hermano Lupe anoche. La persecución ha sido desde los tiempos de Cristo, pero en México se está levantando una persecución tremenda en contra de los pastores. Los están matando. Ahí va a ser el momento de mostrar nuestra fe. La persecución se está alzando cada día más, lo estamos viendo más. ¿Por qué? Porque hay más medios para ver todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. Están las redes sociales, ya nos damos cuenta que están matando tantos cristianos en cierto país, a otros acá, a otros por acá. La persecución siempre ha sido. Ahora, hermanos, se está viendo más a flor por todas las redes sociales que hay. Nos estamos dando cuenta más de todas las cosas. Y viene a otra cosa peor. No sé los que estén muy instruidos en la 5G. Es una red más rápida de comunicación, súper veloz. Pero todo eso va a tener consecuencias. Hermano, el enemigo sabe que su tiempo está terminado y él está armando todo, está preparando todo, hermano. Hay cosas tremendas que vienen. Por eso tenemos, hermano, que estar bien fundamentados, para cuando vengan estas cosas no nos sorprendan, porque aquí están en la palabra. Aquí está. Todo eso aquí está, hermano. Todo lo que viene aquí está, para que nosotros no seamos amedrentados y neguemos de nuestra fe. Que nuestra fe cada día, hermano, sea más fuerte. Que cada día, hermano, este alimento, el cual nos fortalece, nos haga crecer en nuestra fe día a día, más y más y más y más. Dejando lo nuestro a un lado y servir a Cristo. Porque los días se están acortando, hermano. Cristo viene por su iglesia. Amén. Gloria sea al Señor. Decía el 8: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La oración del apóstol siempre estaban sus hermanos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje
para ir a vosotros. Vemos que él, hermano, en primer lugar ponía sobre todo a Dios. La prioridad del vivir de Pablo era Dios. De esa manera tiene que ser en nuestra vida hoy. Dios tiene que ser nuestra prioridad, porque de Él somos, a Él le pertenecemos, de Dios dependemos nosotros. Él tiene que ir al frente de nosotros en todo momento. Él tiene que ser la prioridad en todos los asuntos de nuestra vida, en todo, no solamente en los que yo lo quiero involucrar, sino en todos, hermano. Cualquier decisión que nosotros queramos tomar, Dios tiene que estar al frente primero. Amén. Siempre, hermano. Es hermoso como Pablo habla y se refiere a nuestro Señor. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hermano, cuando nosotros iniciamos la oración, en la oración, hermano, es súper poderosa la oración. Hay un poder que no nos podemos imaginar, y Daniel nos lo explica claramente. Daniel explica, hermano, cuando nosotros nos ponemos a orar delante de la presencia de Dios, se levanta una guerra en los aires, queriendo impedir que mi comunión con Dios esté directa. Vamos a Daniel. Ahí lo explica mucho mejor. Vamos aquí. Capítulo 10, Daniel, capítulo 10, del 10 al 14. Gloria sea al Señor. Daniel 10, versículos del 10 al 14. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Amén? Era Gabriel hablando con Daniel. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel estaba metido en su oración tremendamente, hermano. ¿Ok? Venía una revelación que el enemigo no quería que se le fuera dada a Daniel, de parte de Dios. Entonces en los aires hubo una guerra. No podía venir el mensajero de Dios a traer esa encomienda de Dios para Daniel. El mensajero era el arcángel Gabriel. Amén. Era el que se encargaba de llevar los mensajes de Dios. Entonces no podía el arcángel bajar y traer el mensaje a Daniel, por aquella guerra que se hizo en los cielos contra todas las huestes de maldad. ¿Okay? Entonces tuvo que mandar llamar a Miguel, que es el arcángel guerrero. Es su trabajo guerrear, pelear. Amén. Tuvo que venir y ayudar para que Gabriel pudiera bajar y traer el mensaje a Daniel. Tardó 21 días, dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que estar constantes en la oración. Aunque no veamos nosotros respuesta, hermano, porque sabemos y entendemos que cuando nosotros nos postramos delante de la presencia de Dios a buscar su rostro, a conocerle más, a traer y hablar, entablar esa comunión con Él, el enemigo no le gusta.
Al enemigo no le gusta, hermano. Y va a haber oposición, va a haber guerra, va a haber cansancio. Porque, hermano, cuando tú te arrodillas y buscas de Dios y te levantas, sales cansado. Cansado sale tu cuerpo, hermano. Pero están los ángeles de Dios peleando, hermano, por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir en esa oración, continuar en esa oración, mantenernos en esa oración. Amén. Y esperar la voluntad de Dios para que la respuesta venga a nosotros. Dice más adelante, el 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia, ¿hasta dónde íbamos a ver? 14. Se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Le traía ese mensaje hermoso para Daniel, para nuestros días ahora. Aleluya. Era algo hermoso que el Señor le había respuesto a Daniel en esa oración que él hacía, porque Daniel amaba el pueblo de Jerusalén. Daniel, así como Pablo, hermano, se preocupaba, y así nosotros nos tenemos que preocupar. Cuando no vemos a un hermano que está entre nosotros, pegarle una llamadita, visitarlo, no para interrogarlo, sino para decirle: hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Te extrañamos en la casa de oración. No has estado entre nosotros, hermano. Porque muchas veces, hermano, por nuestra cultura tenemos eso de la pena y la vergüenza, que no queremos molestar a nadie. Y muchas veces, hermano, hemos dicho, el amor que hay entre nosotros, hermano, quita esas cosas. ¿Okay? Y tenemos que ir con confianza. Mira, hermano, estoy pasando por esta situación, yo necesito una ayuda. Hermano Nelson, tengo que llevar unas cosas a Oklahoma, pero son bastantes, mi troca no las puedo llevar. ¿Crees que en uno de tus viajes me podrías ayudar? Amén. Porque sabemos que el hermano tiene un camión. Un hermano que pinta: hermano, he querido pintar mi casa, pero ¿sabes qué? Mi economía no está muy buena ahora. Amén. En la iglesia del Señor, hermano, vemos de todo. Hay plomeros, hay pintores, hay carpinteros, hay albañiles, hay choferes, hay de todo, hermano, para ayudarnos. Hermano Tony, ya se me quebró una ventana. ¿Cuándo tiene tiempo de ir a reemplazármela, por favor? Amén. Porque para eso el Señor nos ha dado habilidades, hermano, para ayudarnos entre nosotros mismos. Hermano José, la computadora se me metieron unos virus feos. Hermano, deje de ver ciertas páginas que no debe ver para que no se le contamine. Le da el consejo, pero aún tengo el problema, hermano. Aún necesito que vaya a limpiarla, amén. Hermano, para eso el Señor nos ha dado esas habilidades, para que nos ayudemos mutuamente. Con amor, amén. Con amor nos lo podemos hacer. Pero tiene que estar esa oración constante en nuestra vida. El título de este estudio es una lección importante sobre la oración, y esto nos lo vamos a aventar rapidito porque ya hablamos acerca de la oración, dimos una enseñanza acerca de la oración ya, hermano. Amén. Por eso se nos va a hacer más llevadera, porque ya tenemos el conocimiento de la oración. Pero vamos a retocar 8 puntos bien esenciales en lo que es la oración. Amén. Y una cosa bien importante, hermano, ¿qué dijimos que era este lugar? Casa de oración. Amén. Entonces, yo entro por esas puertas con acción de gracias, viniendo. ¿Qué dijo el pastor que era esta área aquí? No nada más era para mostrarla que está bonito, era donde veníamos a postrarnos delante de la presencia de Dios. Es para usarla. Amén. Entonces venimos, 5 o 10 minutitos, venimos, nos postramos, le damos gracias a Dios, estamos en oración. Pero tiene que haber, hermano, una reverencia muy grande. Tiene que haber, hermano, un respeto, porque tenemos que entender que esta es una casa de oración. Cuando alguien está orando, no sé yo, hermano, pero a mí no me gusta ningún ruido. No sé si a algunos hermanos les guste que entre más ruido más se conecten con Dios. Yo no trabajo así. Yo quiero entre más calmado, entre más tranquilo, yo tengo esa comunión con mi Padre. ¿Okay? Entonces tenemos que entender y empezar a practicar, hermano, que cuando alguien está orando, tanto allá como aquí, tenemos que guardar silencio, sea quien sea, porque está orando a Dios.
No vine solamente a acostarse aquí para que lo vean, está orándole a Dios. Entonces, tanto el que está sentadito allá, que ya vino, ya pasó y se fue a sentar, tiene que mantener silencio. Amén. Aquí adelante, si alguien está ensayando, tiene que esperarse. Tenemos que saber entender esas cosas, hermano, porque la oración es algo muy importante. Tenemos que aprender, si no lo estamos haciendo, a hacerlo. Porque como le digo, quizá a algunos de ustedes les guste, entre más ruido, mejor es la comunión con Dios. A mí no, entre menos ruido es mejor, porque yo estoy hablando con mi Padre para escuchar lo que Él me está diciendo. Amén. Para que haya esa comunión hermosa, para poder hacer las cosas en orden, porque nuestro Señor es un Dios de orden. Amén. Gloria sea al Señor. Dice una lección importante sobre la oración con Pablo como nuestro ejemplo, porque estamos viendo de qué manera Pablo oraba, poniendo primeramente a Dios delante de su oración y preocupándose por sus hermanos en la fe. Dice, hay al menos 8 cosas sobre la oración que podemos aprender de estos versículos. Primero, vamos a leerlas primero y luego las vamos a ir desglosando. Número 1, la oración debe incluir acción de gracias. Tiene que haber un agradecimiento en nuestra oración. Número 2, la oración tiene que ser mediante Jesucristo. ¿Ven? Número 3, la oración debería ser constante, orando sin cesar. Número 4, la oración debe ser genuina, porque no todos tenemos la misma necesidad. Amén. Son necesidades diferentes. Tiene que ser de tu corazón, no tiene que ser copiada. No que estás oyendo al hermano orando y te empiezas a decir lo mismo. No, tiene que ser de ti, de tu corazón, de lo más profundo. Tiene que salir esa oración porque es la comunión con el Padre. Número 5, la oración debe incluir la intercesión. Amén. Estar pidiendo por los demás, así como Pablo. Por eso dice que vamos a tomar como ejemplo a Pablo. Interceder por los demás. Número 6, la oración debe ser específica. No empiezas con una cosa, metes otra, la última, ya no supiste ni lo que iniciaste en la oración. Tenemos que ser específicos. Por eso, hermano, cuando alguien me dice, necesito que ores por mí, por favor, dime qué es lo que tú quieres que yo ore. No, pero Dios ya lo sabe. Entonces, ¿por qué voy a orar? No, a veces también cuando lo pasan a orar al hermano por la ofrenda, empieza a reprender demonios. Solo lo mandaron a que orara por la ofrenda. Ser específicos en los amén. Porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Así es. Y si tú quieres hablar en el micrófono, pues tendrás tu tiempo. Pero si te pusieron a específicamente en algo, tú tienes que mantenerte y estar ahí. Amén, gloria a Dios. Número 7, la oración debe ser sumisa. Tenemos que saber y tener el conocimiento a quién le estamos orando. No podemos tronarle los dedos a Dios. No, que tú me dijiste y ahora me cumples y a ver cómo le haces, pero mira, yo vengo a todos los servicios. Dios conoce nuestro corazón. Dios lo conoce a la perfección, amén. El número 8 y último, la oración debe tener un motivo correcto. Dios no está, hermano, para cumplir caprichos. Dios no es el genio de la lámpara. Amén. Dios es Dios. Y a Él se le tiene que dar esa reverencia y ese amor. Empezamos con el número 1. La oración debe incluir acción de gracias. Dice el versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios. Pablo hablando. ¿Ok? Dio gracias a su Dios primeramente. ¿Okay? No primeramente doy gracias que me permitieron llegar aquí. No, primeramente doy gracias a mi Dios. Por eso les digo, hermano, que Pablo ponía a Dios como principio en todo. En todo. Y de esa manera tenemos que hacerlo nosotros, hermano. Reconociendo que le servimos al Dios Todopoderoso. Amén. Dice él, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo.
Que seamos conocidos por la fe que profesamos tener. Que seamos reconocidos que nosotros no nos movemos por cualquier viento de doctrina. Que seamos conocidos que si viene alguien a traer palabra, no somos emocionalistas, sino entendemos la palabra y nos mantenemos en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo adquiero eso? A través del conocimiento de la palabra, a través de la comunión con Dios, a través de la oración, a través de conocer a Dios cada día más. Amén. Dice el estudio: Pablo daba gracias a Dios por los cristianos que vivían en Roma y estaba especialmente agradecido por su fe. Pablo le daba gracias a Dios por esa fe. Hermano, conocemos la trayectoria de Pablo. ¿Quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia, blasfemo, injuriador, todo eso lo hacía, lo que éramos muchos de nosotros. Mas por su gracia y la fe que ha sido puesta en cada uno de nosotros, tenemos que darle gracias a Dios. Sí, gracias, Señor, porque tu gracia me sacó de aquel hoyo donde yo me encontraba. Por mi dureza de cabeza, decía yo el domingo pasado, casi 40 años me pasé perdidos en el mundo. Pero mira la misericordia de Dios donde nos tiene y aún sigue trabajando con nosotros, hermano. Porque Dios aún no ha terminado la obra en cada uno de nosotros. Aún sigue puliéndonos, aún sigue exhortándonos, aún sigue enseñándonos, aún sigue redarguyéndonos el Señor. Amén. Para que cuando venga Cristo seamos dignos de ir con Él a esas moradas celestiales. Amén. Dice: Pablo daba gracias a Dios por los cristianos que vivían en Roma y estaba especialmente agradecido por su fe. Esta gente era famosa por su fe. Hemos oído de los mártires de aquel tiempo, hermano, que preferían perder su vida a quebrantar su fe. Escuchamos en el libro de Daniel, Nabucodonosor quemando a estos 3 muchachos. Decían: aunque no venga Dios y no nos ayude, de todos modos, mira, a tu estatua no la vamos a adorar. Amén. Pero ahora muchas veces queremos: esta palabra dice muy fuerte, ¿cómo la buscaré para que no les duela a mis hermanos? Es que no nos tiene que doler. O el evangelio, hermano, o te incomoda o te transforma. Amén. ¿Okay? Te tiene que o incomodar, hacerte enojar o transformarte. Pero no puede, la manera, como dice mi hermana, la manera en que Pablo llegaba y ¡pum! Porque él sabía y entendía y estaba agradecido con Dios por lo que había hecho en su vida. Así cada uno de nosotros, con el conocimiento, la sabiduría y con amor, tenemos que llevar esta palabra, diciendo lo que está aquí, no queriendo cambiarle, para que mi hermano no se sienta. Si mi hermano se empieza a sentir, si le empieza a doler, es que aún no hay madurez en su vida, es que no hay una comunión fuerte con Dios. Porque solamente eso, hermano, nos va a librar de todas estas cosas. Solamente la comunión fuerte que tengamos con Dios, el entendimiento y el conocimiento de la palabra y la comunión con mi Padre Celestial me va a dar esa fortaleza. Otra cosa no me la da. El gimnasio no me va a dar la fortaleza. El gimnasio me va a ayudar para cuando el Señor me mande a una montaña y yo pueda subirla y bajarla sin ningún problema. Pero la palabra de Dios va a hacer fuerte mi fe para que no quebrante en ningún momento. Para cuando viene la prueba, yo sé como la palmera que nomás me duermo pero no me quebro. No, yo sé quién me levanta y para adelante y continuar adelante. Que esa fe no sea quebrantada por cualquier cosa. Ni porque no te saludan, porque no te hablan, porque no haces esto, porque no le caes bien a esto. Hermano, ¿qué está pasando? Decía el pastor anoche en el mensaje hermoso, decía que la iglesia está perdiendo el curso. La iglesia está perdiendo el curso, hermano. Estamos saliéndonos del camino. Tenemos que servir a Cristo solamente. Amén. Y enfocarnos en Él, tener fe de que Él va a proveer lo necesario en nuestra vida. Ese es el favor de Dios para con nosotros, que Él va a proveer todo lo necesario. Yo no me tengo que preocupar, yo solamente tengo que hacer su voluntad y Él va a traer todas las cosas necesarias en mi vida. Todo, hermano, todo. Pero si yo ando haciendo mi voluntad, ¿qué me va a dar mi Padre? Dice: mi hijo, lávate las manos primero, para yo poder derramar mi bendición sobre ti. Para que cuando yo derrame mi bendición, tus manos queden abiertas y cualquiera que necesite pueda tomar.
Porque la bendición no es para que crezca mi cuenta en el banco, es para derramarla. Demos por gracia lo que tenemos por gracia. Recibimos esta palabra, es para que la expandamos, para que la llevemos a toda criatura. Amén. Dice, esta gente era famosa por su fe. ¿Qué irá a decir la generación venidera, hermano, cuando Cristo venga y levante su iglesia? Aquellos que se fueron eran hombres de fe o andaban ahí medios tibios, o a veces sí, a veces no. Querían, hermano, como nosotros ahora decimos de los apóstoles, de los que empezaron el evangelio, wow, hombres tremendos, que preferían que les mocharan la cabeza, que preferían que los metieran en aceite hirviendo y aún de ahí los sacaba el Señor. Pero no claudicaban, no tenían miedo, creían, tenían esa fe grande y obedecían la palabra de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Su fe les había ganado una reputación mundial, porque su fe era conocida en todas partes. A través de la fe, la gente que veía esa fe se convertían también, hermano. Pero si a mí me ven en la calle todo cabizbajo, decaído, triste, amargado, llorando todo el tiempo, pues ¿tú a quién le sirve? Pues a mi Cristo. Y tu condición, ¿por qué es esa? Que no tienes que andar con la cabeza levantada y caminando y sonriendo, porque tú has entendido que Dios es el que derrama toda bendición, que Dios viene todo y te da lo que necesitas. No, porque sí, entonces se me hace que está reflejando a otro Dios pobre. Tenemos que reflejar a ese Dios, hermano, pero toda la clave es el tener el conocimiento de a quién le estamos sirviendo. Por eso yo decía, Señor, danos la oportunidad de conocerte más para servirte mejor. Entre más conocemos a Dios, hermano, mejor le servimos, con más amor, y hacemos las cosas mucho mejor, porque entendemos que no es para el hombre, es para Dios. Si yo ando buscando el agradar al hombre, dice Gálatas, si yo ando buscando que el hombre se fije en mí por mis atributos o lo que Dios me ha dado y que me use, no, que tú aquí, que tú allá, yo estoy mal. Yo no soy siervo de Cristo entonces. Porque si yo todavía buscara agradar al hombre, no fuera siervo de Cristo, dice Pablo en Gálatas. Yo tengo que agradar a mi Dios, porque Él merece todo eso, hermano. Si yo ando agradando al hombre, si yo ando buscando un lugar a acomodarme ahí por querer agradar al hombre, estoy mal. Estoy mal, voy a caer. Sí, Arturo. No, sí, pero tal no acababa. Amén. Un punto de vista de la fe, de lo que estaba hablando, y de los apóstoles y todos los cristianos, los primeros, que hablamos de la fe y todo. Amén. Que morían, que estaban dispuestos a morir, a sufrir por el evangelio. Así es. Estaba pensando, bueno, realmente digo, nosotros hoy en día, pues, esa fe casi no llegamos ni al 10%, porque voy a ponerme así, ¿no? Si a alguno de nosotros, por ejemplo así, necesita trabajo y le dicen, ¿sabes qué? Vas a trabajar, un ejemplo, ¿no? De lunes a domingo, y vas a perder todo. Los cultos, no tienes tiempo para ir a los cultos porque el horario que tengo de trabajo es ese. Tú lo tomas, ¿cierto? No lo tomas. No, entonces, ¿dónde está la fe? O sea, no somos ni capaces de sacrificarnos ni por un trabajo, no digamos por dar la vida. Ni que los corten, ni que los crucifiquen, ni que los quemen. O sea, no tenemos esa fe ni para confiar en Dios, que Dios va a proveer con mi masa. Digo yo, pues aquellos sí tenían fe. Nosotros, ¿qué pasa? Y que muchas veces se nos hace imposible que Dios pueda mandarnos un chiquecito extra, o Dios pueda pagar un bill que tengo por ahí rezagadito. Se nos hace imposible eso, porque no confiamos en Dios, porque no le creemos. Porque, sí, mándame un segundito. Yo he testificado aquí en problemas que me he metido por no saber tomar una buena decisión, y el Señor me ha sacado de ellas porque he confiado en Él. Porque he entendido que dice su palabra: probadme, pruébenme, para que vean
que nada hay imposible para mí, que mi mano no se ha cortado hasta este día. Yo sigo siendo el mismo Dios de ayer, de ahora y de siempre. No hay nada imposible. Si yo alimento a los pajaritos, ¿qué no haré con mis hijos? Pero es bien difícil poder creer y entender ese versículo. Lo está diciendo claramente yo. Mira, los pajaritos por nada se preocupan y alaban a Dios todas las mañanas. Nosotros a veces no queremos darle gracias a Dios por un nuevo día. No todos, algunos. Algunos somos muy mal agradecidos que no queremos darle gracias a Dios. No vemos la hermosa bendición que ha derramado Dios sobre nosotros al permitirnos un nuevo día. Tenemos nosotros que entender que Dios está en todas partes. ¿Ok? Y como le decía al principio, Dios no es el genio de la lámpara. Dios conoce nuestro corazón. Y cuando dice su palabra que buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo deseo de nuestro corazón va a ser concedido por Él. ¿Okay? Pero si yo vengo, Señor, tú sabes que necesito un trabajo, pero luego sigo mi vida mundial, entonces mejor se lo pido a alguien allá afuera. Mejor le digo a alguien, ayúdame tú, porque ¿sabes qué? Le pido a Dios, sino, pero ¿cómo anda tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación que tienes verdaderamente con Dios? ¿En realidad estás confiando en Él? ¿En realidad estás preocupándote por atender a Dios, por servirle, por recibir su instrucción? Porque Dios nos conoce, hermano. Dios sabe en todo lo que andamos nosotros. Nosotros aquí entre nosotros nos podemos engañar, pero vaya y metas a Facebook, allí está toda la verdad. Gloria sea al Señor. Sí, hermano. Hermano Juan ya lo había dicho también usted. El Señor los quiere con las manos limpias, ¿no? Amén. Como un hijo. Buen ejemplo, dice. Un hijo, si lo vas a invitar a comer, ¿no? Y le dices primeramente, lava tus manos. Amén. Y lo mismo es Dios con nosotros, con nuestros hijos igual. Hay niños que son berrinchudos, dijimos en Honduras, no sé, en México, como le dicen, de esos que... Necios, que quieren algo y lo quieren, ¿no? Y lo quieren. Y entonces uno de padre, ¿cómo yo le voy a dar a un hijo, digamos, si se porta de esa forma, ¿verdad? Entonces nuestro Padre Celestial es igual. Amén. Él quiere que nosotros no seamos berrinchudos, digamos, en mi manera de hablar, ¿verdad? Sino que, Señor, que sea tu voluntad. Amén. Amén. No es porque yo quiera o lo que yo quiera, sino tu voluntad. Así es. Y con manos limpias al Señor. Así es, amén. Que de lo contrario, ¿cómo podemos recibir, verdad? Si nuestras manos están sucias, nosotros no le vamos a dar a nuestro hijo un candy que se lo coma si tiene las manos sucias. Vaya a lavarse primero las manos, hijo. Y luego le doy su candy para que no, en lugar de gustarle, le vaya a afectar el candy por tanta microbio y tanto que hay. Sí, hermano José. Dios le bendiga. Amén. Para tomar el mismo ejemplo y seguir la misma línea, a veces pedimos a Dios, y tomando el ejemplo de padre e hijo, como dice el hermano, tú le dices a tu hijo, tú quieres esto, tú tienes que ganar. ¿Por qué? Porque si uno no le enseña a ganarse las cosas, la vida la ve de que son las cosas fáciles. Vamos a retornarlo al Evangelio. Sí, y esta pregunta se la hago a todos, incluyéndome a mí. Todos tenemos peticiones ante el Señor. Ahora, Emanuel, de acuerdo a todo lo que tú le das a Dios, ¿tú crees que te mereces lo que le estás pidiendo? ¿Has hecho tú el sacrificio verdadero para que Dios conteste esa petición que tú tienes? ¿Estás dando el grado que Dios quiere que tú alcances para que Dios te conceda eso? A veces pedimos a Dios, como dice el hermano, a berrinche, pero te lo mereces. Te mereces tan siquiera ese 5% de lo que estás pidiendo a Dios. Y a veces tenemos que pensar, es decir, ponernos en el lugar del otro y decir, caramba, Dios mío, yo no estoy dando ni siquiera 1% para ganar lo que te estoy pidiendo. Así que, y esto lo digo porque a veces somos mal agradecidos. Tan siquiera no más que tener la bendición de la salvación, no nos merecemos. Así que les insto a que busquemos al Señor sin
sin pensar en nada cambiar. Amén. Porque ya todo no lo tiene. Amén. Así es. Nos exhorta la palabra de Dios en Santiago. Dice, no sabéis pedir. No sabéis pedir. Porque ¿qué pedimos? Pedimos lo que queremos, no lo que necesitamos. Muchas veces nosotros pedimos lo que queremos. Así son nuestros hijos, hermano. O yo quiero la última tableta que salió, papi. No la necesita, él la quiere para competir con los demás en el mundo. Porque todos tienen, a ver quién tiene la más grande, quién tiene la más nueva, quién tiene el último Samsung que salió, que se desdobla, que esto y que lo otro, súper carísimo. Y a veces hasta nos metemos a trabajar doble tiempo extra para comprárselos a nuestros hijos. ¿No lo ha visto? Amén. Pero no pedimos lo que necesitamos, pedimos lo que queremos. Y Dios no nos va a dar lo que queremos, Dios nos va a dar lo que nos ayuda y nos edifica. ¿Para qué quiero yo el carro más veloz del mundo, vamos a decirlo? Un carro que se levanta hasta 700 millas por hora. Si nomás puedo correr a 40 aquí afuera en el highway. Hay que a veces no sabemos pedir. ¿Para qué quiero la casa más grande que tenga 15 habitaciones si solamente soy yo y mi esposa? No vamos a venir a los servicios por estarla limpiando. Porque se va a tardar 15 habitaciones, hermano. Va a ser tardado. Si yo no le ayudo a mi esposa y me canso ahí en la casa y nunca terminamos de limpiarla, ahí los dos nada más. Y nomás son 2 cuartitos que tenemos y una salita pequeña. Amén. Pero es que pedimos lo que queremos, no lo que necesitamos. Y Dios sabe exactamente lo que necesitamos y Dios nos va a dar lo que necesitamos. Aquello que no nos va a separar de Él, aquello que más nos va a unir a Él, aquello que nos va a decir, gracias Padre, porque tú sabías lo que yo necesitaba y yo no te lo tuve ni siquiera que pedir. Amén. Porque Él lo derrama, hermano. Dios sabe, Dios conoce nuestras necesidades, pero los que no conocen a Dios le piden porque no saben. A nosotros Dios nos lo da porque Él conoce lo que necesitamos. Él ve que nos esforzamos cada día, Él ve que le buscamos, Él ve, muchas veces nosotros no vemos que avanzamos en las cosas de Dios, pero Dios todo lo está observando, hermano. Todo lo que hagamos nosotros para la gloria de Dios, de hecho de palabra, Dios lo está viendo. ¿Ok? Y hay recompensa, hay bendición. Por eso es bien importante, hermano, desde la niñez aplicar el proverbio 22:6, instruir a los niños, para que cuando pidan algo, lo pidan algo que en realidad necesitan, no solamente lo quieren. Porque ¿de qué me sirve tener todo en el mundo si al último voy a perder mi alma? ¿De qué me va a servir? De nada, de nada. Tenemos que ser sabios y saberle pedir a Dios, reconociendo que Dios no puede ser burlado. Amén. Dios ya sabe nuestras necesidades. Dice, hablando de la fe, su fe les había ganado una reputación mundial. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, una de tantas que Pablo mandó, hermanos. ¿Cómo trabajaba el apóstol? Amén. Fuertemente, hermano, y no se quejaba. No decía, ya estoy cansado, estos son unos cabezas duras, mira que estos no quieren aprender, y mira que entre más les digo, más hacen lo contrario. Mira aquella iglesia de Corinto, la más carnal, entre más palabras les damos, más hacen las cosas diferentes. No. Pablo se esforzaba, porque Pablo creía en Cristo, y Pablo obedecía a Cristo. Pablo sabía cuál era su llamado, ir y llevar todo este mensaje. Llevar ese mensaje. Así tenemos que hacer nosotros. Oh no, pero es que esto de enseñar ya me cansa. Si hay gente que sabe más que yo, ¿por qué no la ponen? No, hermano. Si Dios aquí nos ha puesto a nosotros en cualquier lugar que le estés trabajando al Señor, hazlo con amor y alegría, no quejándonos, sino dándole gracias a Dios porque ha puesto la mirada en nosotros para servirle. Porque recordemos que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Bendito sea el nombre de Dios que nos permite estar aquí trabajando para Él.
para expandir el evangelio, para ir y tomar las notas a cada clase, para venir y entonar alabanzas. Gracias, bendito sea tu nombre, Señor, por eso. Hagámoslo con amor, con esmero, con pasión, poniendo a Dios primero sobre todas las cosas, dejándolo nuestra vida a un lado y poniendo a Cristo por principio, porque a Él es al que le servimos, no al hombre, hermano. Si le estamos sirviendo al hombre, estamos en el lugar equivocado. Pablo lo dice claramente en Gálatas, claramente. Amén. Gloria sea al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aleluya. Santo sea el Señor. Pero fíjate qué hermosa fe tiene que estar mostrando su pueblo, para que la gente hable de esa manera. Vamos a decir, allí en Linaje Escogido, wow, mira, los hermanos están siendo fortalecidos en la fe cada día que van a la casa de oración a recibir la instrucción de Dios, y la reciben y la atesoran en su corazón, por lo cual ellos muestran su fe en Dios. Amén. Que ya los quieren correr porque no han pagado el edificio, pero ahí están siguiendo adelante. Que ya los quieren sacar de ahí porque predican a un Dios, a un Cristo vivo, y ya los quieren sacar de ahí. Y aquí están los hermanos metidos, siguiendo, porque hemos entendido que Dios es más poderoso y que nuestra fe es inquebrantable. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, donde aprendemos de los cristianos tesalonicenses también eran conocidos por su fe. ¿Qué es la fe? Pregunta para todos. ¿Qué es la fe? Y no me lea Hebreos 11:1. No, ¿qué es la fe, hermano, para usted? En sus palabras, en su entendimiento, ¿qué es la fe en realidad? Creer en algo que no has visto. ¿Qué más? Creer en un Dios que nunca lo hemos visto, pero tenemos fe que Él existe y que está ahí. Que aunque veamos la situación difícil y todo, no miremos la situación, sino miremos al que tiene la solución. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Tenemos tiempo, porque tenemos 3 años para terminar Romanos. Sí, hermano. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Amén. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? La fe. Bueno, vamos a dejarle con esas 3 respuestas. Dice, en la Biblia hay 2 definiciones sencillas de la fe, que se encuentra la primera en Romanos 4:21. Vamos a ver qué dice Romanos 4:21 acerca de la fe. Dice, plenamente convencido, que no hay ninguna duda plena, que no hay espacio para dudar, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Creerle que ese Dios de inmenso poder todo lo puede hacer. Creerle a ese Cristo que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz, que murió pero que al tercer día resucitó y venció a la muerte, y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Que eso venga a nuestra mente y entienda, wow, ese Cristo de poder hizo eso por mí. Si hizo eso por mí antes de que yo naciera, ¿qué no hará ahora que estoy yo en Él? O más bien Él en mí. ¿Qué no podrá hacer el Señor ahora más? Entonces eso tiene que acrecentar mi fe. Eso tiene que fortalecer mi fe cada vez más. Y no tiene que haber ninguna duda, como se expresa el apóstol. Aquí dice, ¿dónde leímos? 4:21. Plenamente, hermano, abarca todo. Que no había en Pablo, en ningún espacio para dudar. Que todo estaba cubierto, no había ningún espacio para que una duda entrara. Dice, plenamente convencido. ¿Ok?
por todo lo que él había vivido, por de donde lo sacó el Señor. Así nosotros tenemos que estar en esta mañana plenamente convencidos de que Cristo dijo que Él vendría por su iglesia y Él va a venir. Tenemos que esperarlo porque Él va a venir. Pero en el transcurso de lo que Él viene, tenemos que hacer la encomienda, llevar el Evangelio. En lo que Él viene, no solamente sentarnos y, Señor, a la hora que tú quieras, yo ya estoy listo. Ya ven, Señor Jesús. Ya ven, yo ya estoy listo. Tenemos que levantarnos y llevar esa encomienda, llevar el Evangelio de salvación, aprovechar bien el tiempo mientras que el Señor no venga, para que más almas puedan venir a su conocimiento y entregar su vida para el reino de Dios. Amén. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso Él no ha venido. Muchos dicen que desde el 2000 o no sé qué tantos años, o del 60, 50 anda viniendo Cristo y no ha llegado. Pero dice Dios en su palabra, si para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Mis pensamientos no son, dice el Señor, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Ustedes hagan lo que yo les digo, déjenme a mí lo demás. Yo les suplo lo necesario, dice el Señor. Tengan fe, manténganse y continúen adelante. Sean amorosos. Entonces entendemos, dice la palabra, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Referente a Cristo Jesús. Todo lo que les prometió, hermano, en aquel tiempo lo va a cumplir. Y todo lo que nos promete el Señor en este día, lo va a cumplir. Lo va a cumplir al pie de la letra, hermano. Amén. Porque Él no es hombre para que se arrepienta. ¿Ok? Él lo va a cumplir. Lo que el Señor dijo, lo va a cumplir al pie de la letra. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Y es una esperanza viva, porque Cristo vive aún. Amén. Esa es nuestra esperanza viva, que Cristo aún vive y que Él va a venir como lo dijo. Amén. Que lo van a ver solamente sus hijos cuando vengan los aires. Amén. Lo van a ver. Y al sonido de la trompeta, muchas cosas van a suceder. Ok, y la otra definición la vamos a encontrar en Hechos capítulo 27. ¿Sí tiene 27 capítulos? Sí, tiene 28. Ok, Hechos capítulo 27, versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hace rato mencionaba hacíamos la figuración de aquel cristiano triste, cabizbajo. Dice la palabra: por lo tanto, varones, tened ánimo, estar alegres, confiados en que lo que Él dijo lo va a cumplir. ¿Amén? Tenemos que creerle. Nuestra fe tiene que ser fortalecida, creyendo en que Cristo dijo que vendría y Él va a venir. Que Cristo dijo que en este mundo tendréis aflicciones, pero que no nos preocupáramos, que Él ya había vencido al mundo. Que si yo moría para el Señor, y que si yo vivía para el Señor. Eso es lo que tenemos que meter en nuestro corazón. Que si vienen y nos matan, nos vamos con el Señor. No tiene que haber miedo a la muerte, hermano. No tenemos que temer morir, porque si morimos en Cristo, ganamos. Decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que moramos o que vivamos, somos del Señor. Amén. A Él le pertenecemos. De cualquier manera, estemos aquí vivos y haciendo su voluntad o muramos, somos de Él. Somos pertenencia de Él, no de nadie más. Amén. Gloria sea al Señor. Esas eran las dos definiciones que podemos encontrar acerca de la fe, que no tiene que haber ningún espacio de duda y que tenemos que entender que aquel que lo dijo lo va a cumplir. Amén. Dice: compare la iglesia de Roma del primer siglo, a la cual Pablo escribió, con la iglesia de Roma de hoy. Y nosotros sabemos cuál es la iglesia de Roma. Ok. Dice: la iglesia de Roma actual también es famosa y muy famosísima, hermano. Hay mucho seguidor de la iglesia de Roma en estos días. Hay muchos seguidores.
¿Ok? Dice, es muy famosa por sus tradiciones. En la iglesia de Cristo ya no hay tradiciones. En la iglesia de Cristo el viejo hombre murió, el nuevo ha sido levantado en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nueva creación, somos nuevas criaturas para el Señor. Las malas tradiciones, las malas costumbres se quedaron allá en el mundo. Ya no aplican a nuestra vida, hermano. Muchas veces las queremos traer a las cosas de Dios, pero ya no aplican a nuestra vida. Amén. No son nuestras. ¿Okay? Son de esta otra iglesia, de la iglesia de Roma actual. Dice, famosa por sus tradiciones, sus sacramentos, sus rituales. Que para venir a Cristo tienes que hacer ciertas cosas. Y que bésale el anillo y que no sé qué tanto, para que la bendición llegue para ti. Empiezan a vender la salvación, ya hay hasta certificados, con su número de serie y todo. Santo sea el Señor. Amén. Y la gente está cayendo en ese engaño. La gente está cayendo en ese engaño, hermano. Y lo hacen tan sutil y se ve como, wow, ¿para qué me esfuerzo tanto? Mira, si quizás cuesta $50 y me dan hasta mi certificado, voy y lo cuelgo. Yo ya soy salvo por siempre. Amén. Cuando dice la palabra de Dios que hay un solo camino, un solo medio y una sola puerta, la cual es Cristo Jesús. Dice la palabra que el que quiere brincar por otro lado, ese es salteador y ladrón. Nosotros sabemos cuál es el verdadero camino y la única puerta es Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Dice los rituales, el liderazgo del Papa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es famosa por su fe en Dios y en su palabra. No es famosa por eso, hermano. Usa la palabra, pero no viven la palabra. Nosotros tenemos que usarla y vivirla, porque este es nuestro instructivo. Para nosotros como hijos de Dios, este es nuestro instructivo, esta es nuestra guía. Cuando viene el problema que no sabemos arreglar algo, así como cuando compramos algún artículo, trae su instrucción. Ayer no podía poner yo la alarma que me compró mi esposa. Dije, ahorita me la aviento, le pucho los botones y ahorita la hago. Media hora lo di, tuve que abrir mejor el instructivo. Me rendí. Dije, wow, ya no se puede así. Tuve que agarrarlo y leerlo. Oh, es así, 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 así. Pum, estaba la hora puesta. Algo tan sencillo muchas veces que decimos, pero ya lo he hecho yo miles de veces, ya lo he cambiado, ya lo hago y esto y lo otro. Pero hermano, tenemos que ir al manual. Tenemos que ir al instructivo siempre nosotros como hijos de Dios. Cuando estamos pasando por tribulación, por angustia, por cualquier problema, primeramente es Dios. A Él tenemos que recurrir primeramente. Y Él me va a indicar a dónde debo yo de ir. Pero es primero Dios el que me dice, mira amigo, yo sé que estás pasando por esto, sigue confiando en mí, ten tu fe, que tu fe no quebrante. Ve y habla con tu hermano, ve y visita a cierta persona, ve y haz esto, y los dos se van a conjugar y Dios va a hacer la obra. ¿Amén? Pero primeramente tiene que ser Dios. Muchas veces nosotros corremos primeramente al médico sin consultar primeramente con Dios. Es bueno ir al médico. Dios les dio sabiduría a ellos para que trabajaran en este cuerpo que solamente Dios puede meter su mano en el hombre. Pero Dios le ha dado la sabiduría al hombre para que nos puedan cortar y pegarnos las venitas, pegarnos todas aquellas cositas que a veces se rompen. Dios les dio esa sabiduría. ¿Okay? No es malo ir al doctor. Amén. Pero primeramente tenemos que ir a Dios. Primeramente tenemos que acudir a nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía falta. Pablo estaba agradecido de que en la capital pagana del Imperio Romano hubiese personas que adoraban y creían en el verdadero Dios vivo. Hermano, no tenemos nosotros como hijos de Dios por qué decir no, a ellos no vamos, a ellos no merecen el perdón de Dios. No queramos ser como Jonás. No, es que ellos andan en otra cosa. No, hermano, nosotros tenemos el evangelio de Cristo. Démosle el evangelio a ellos también.
Pero primeramente absorbamos la palabra de Dios para poder hablar con estas personas y darles esa luz que es en Cristo Jesús. Porque así como ellos, estuvimos muchos de nosotros alejados, sin fe, sin esperanza, creyendo en tradiciones, creyendo en rituales, creyendo en cosas que no edificaban porque no eran de Dios. Pero hemos llegado al entendimiento de la palabra de Dios y hemos entendido que hay un solo medio para llegar al Padre, que es el Hijo, Cristo Jesús. Él es el único, no hay otro medio, no hay otro camino. Si le queremos buscar, nos vamos a perder el tiempo y nos vamos a perder nosotros también. Entendamos y comprendamos que solamente Cristo nos puede llevar al Padre. Solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados. Solamente Cristo puede lavarnos de toda la inmundicia del mundo. Solamente Él, hermanos. No hay otro medio, amén. Solamente tocamos un punto de la oración. Así es que entendamos que la oración debe incluir acción de gracias. Que seamos agradecidos en todo tiempo por lo que Dios hace y sigue y seguirá haciendo en nuestra vida mientras estemos aquí, mientras Él no venga. Amén. Hacer la voluntad de Dios, llevar la palabra a toda criatura, porque la palabra es para todo aquel que la quiera escuchar y creer. Amén. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. Así hasta ahí le dejamos. Que el hermano que sigue continúe con el punto número 2 de la oración para que le recuerden. Siempre nos quedamos. Romanos 8 al 13, ¿va? 8 del 8 al 13. Pero vamos a ver el punto número 2 de la oración. ¿Ok? Gloria sea al Señor. Póngase sobre su pie.